SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de lunes, fría, muy fría mañana de lunes. Nos lo ha contado antes Jordi Carbó, como lo que hoy marcará la jornada y seguramente toda la semana serán las bajísimas temperaturas, porque va a lucir el sol en prácticamente toda España. En cuanto salga va a hacer un sol luminoso, pero eso en sí, que no les engañe, la luz del sol, porque hace muchísimo frío. Así que si no han salido todavía de casa, que hasta ahora espero que muchos de ustedes ya estén en marcha, abríguense porque fuera en la calle hace mucho frío. Vamos a saludar a los analistas de esta mañana que han venido, como no, ateridos de frío. Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. José Miguel Contreras, muy buenos días. Dispuesto a calentar la mañana, sí, lo que haga falta. Y Antón Losada, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar y de seguida vamos a ir a hablar de la vivienda. Ya saben que está, lo venimos contando desde las 6 de la mañana, va a ser la semana de la vivienda por las medidas de las que habló ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la reunión con sus varones, porque hoy hay un acto del Partido Socialista donde el presidente del Gobierno va a anunciar nuevas medidas y es una de las principales preocupaciones, evidentemente, y debería ser el tema que estuviera más presente en el debate político en este país, la solución para la crisis de la vivienda. Pero quiero detenerme en un pasaje que se vivió ayer en esa reunión que tuvo en Asturias el presidente de los populares con los varones, con los presidentes autonómicos del Partido Popular, que sin fisuras escenificaron todos su apoyo al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Un aplauso largo, una ovación cerrada cuando Carlos Mazón subió al escenario para firmar la batería de medidas en materia de vivienda que el PP quiere aplicar en las comunidades en las que gobiernan. Lo siguen oyendo de fondo, ¿eh? El aplauso que fue largo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y es una ovación, por si nos quedaba alguna duda, que algo ya despejamos, esta misma semana pasada con la visita de Feijóo a Valencia y su reunión con Carlos Mazón. Pero si había alguna duda sobre el apoyo total del Partido Popular a Mazón, bueno, queda despejada. Hay cierre de filas del partido. La semana pasada, como decía Feijóo, en esa visita ya defendió al presidente de la Comunidad Valenciana como ejemplo de gestión, y ayer el partido al completo escenificó eso mismo. Mazón, por cierto, el gestor que todavía no ha aclarado qué estaba haciendo el pasado 29 de octubre cuando comenzaron a producirse las primeras inundaciones por la Dana. Ha sido uno de los que más ha disfrutado de este retiro popular, pendiente del teléfono, nos decía su equipo, pero a la vez paseando tranquilo, sin abucheos, por una soleada Oviedo, recibiendo cariño, como escuchábamos, en público y también en privado. Así ha rematado Mazón una semana que huele a rehabilitación interna. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto de los partidos políticos, que hoy eres la bomba, mañana un petardo y pasado pólvora mojada, y a la inversa, y hay voces que nos recuerdan que lo suyo depende de la reconstrucción y que hasta el Congreso del PP valenciano en verano pues queda una eternidad. Antes de eso, este fin de semana, fin a esas colonias populares, casi 2 días de encierro monacal para los varones del PP, que han estado debatiendo de acceso a la vivienda en un hotel de 5 estrellas al borde del mar. La cosa no ha sido tan idílica como parece, nos contaba algún presidente regional que Feijóo los ha tenido en modo clausura, trabajando sin descanso. Los colegas de las televisiones que se acercaron por allí el sábado no pudieron franquear la valla de entrada, la policía les prohibió acercarse siquiera para grabar unos planos y además la imagen no era la mejor, era un caserón entre la niebla, sin rastro de Ayuso, de Moreno, de Proens o de Mañueco. Dentro, los líderes autonómicos no solo han hablado de vivienda, también han debatido de inmigración. El mensaje es nítido. O Sánchez se hace cargo de la tutela efectiva de los menores no acompañados o no habrá ningún tipo de acuerdo en la materia. Feijóo también ha denunciado que la idea del PSOE para reformar la acusación popular tiene aire venezolano y que busca la impunidad para la familia del presidente. Y lo último en esas carpetas de trabajo, las encuestas región por región. Feijóo les ha dejado claro a los varones que la pájara de Vox se acabó, que Abascal vuelve a estar fuerte gracias al efecto Dana que se está contagiando por todas las autonomías. Por eso pide que la relación con ellos esté engrasada. El líder del PP promete más retiros como estos, más ideas en los temas que preocupan a la sociedad, y muchos varones nos decían agradecer ese tono más propositivo del partido y que dejen de fiarlo todo a la corrupción. Aunque también alguno nos confesaba con ironía: a ver lo que dura este cambio.
Vamos a hacer una cosa. Voy a comentar con los analistas ese cierre de filas Amazon. Ya en un ratito vuelvo contigo y hablamos de esas propuestas de vivienda que anunció ayer el Partido Popular. ¿Te parece? Aquí me quedo escuchándos. Venga, pues vamos con ello, porque es verdad que después de la Dana estuvo Feijóo durante bastantes semanas sin aparecer públicamente con Carlos Mazón. Parece que incluso le costó la semana pasada, cuando fue a esa visita el presidente del Partido Popular a la Comunitat Valenciana, pero después ya hubo fotografía abierta y apoyo explícito de Alberto Núñez Feijóo, al presidente de la Comunitat Valenciana. Pero claro, ese cierre de filas ayer de todo el partido, que es verdad, lo que dice David Junquera, que a veces no hay cierre de filas, es como lo de los entrenadores, que siempre lo reconfirman justo antes de cesarles. Pero bueno, cierre de filas. Y claro, yo ayer, Contreras, cuando escuchaba esa ovación, veía esa escena, pregunta, ¿por qué le aplauden? ¿Por las 5 versiones diferentes que ha dado de dónde estaba esa tarde? ¿Por no querer contar dónde estaba esa tarde? ¿Por no estar en su sitio? ¿Por qué le aplaudían exactamente? Todo esto nos lleva a una reflexión general sobre la manera de hacer oposición que tiene el Partido Popular y que luego podemos ampliar. El Partido Popular decidió hace ya tiempo que su único objetivo, y así lo ha declarado, es acabar con este gobierno. De tal manera que todo aquello que no contribuya a esa línea pasa a dejar de tener sentido. En el caso Mazón se produce un caso curioso, porque si intentamos tener una visión general y entender realmente cuál ha sido la postura del Partido Popular respecto a Mazón, tenemos que llegar a una conclusión general, que será lo que quede, entiendo yo, para el relato histórico. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez es culpable, finalmente, por no haber relevado por incompetente al gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y esa es la tesis general que queda para la historia del Partido Popular, lo cual, claro, lleva al delirio. Si al final la responsabilidad evidente y clara del gobierno es no haber relevado por incompetente a Mazón, lógicamente, en esta lógica entrecomillada, el Partido Popular apoya a Mazón por incompetente y le disculpa porque no es responsabilidad suya serlo, sino del gobierno central por no haberle relevado. Esto, que parece una broma, un delirio, desgraciadamente es el resumen general de lo que ha pasado. Con lo cual, una vez que te has metido en esa dinámica, te enfrentas a situaciones como estas. ¿Cómo se reacciona dentro del Partido Popular cada vez que aparece Mazón? Pues te lleva a aplaudirle, y seguramente a cada vez aplaudirle más, reivindicando que pobre de él, que fue un incompetente manifiesto y no fue asistido, o mejor dicho, no fue sustituido por el gobierno central, cuando todo el mundo veía que pobre hombre estaba incapacitado para llevar adelante aquella gestión, ¿no? Antón. Bueno, si yo fuera Mazón no estaría muy tranquilo, ¿no? Porque la historia nos demuestra que hay una ley de hierro en el Partido Popular, que tiene muchas leyes de hierro, porque es un partido a la antigua, que cuanto más te aplauden, normalmente más en peligro estás. Y ahí está la historia para demostrarlo, ¿no? Cristina Cifuentes, Pablo Casado, la lista de gente que era aplaudida a rabiar y al día siguiente o 2 días después era ejecutada es larga, y es una larga tradición en el Partido Popular. Y yo creo que esto es puramente coyuntural. Yo, que conozco a mi amigo Alberto Núñez Feijóo desde hace unos cuantos años, con la misma gallardía con que hoy le ha aplaudido, pasado mañana le corta la cabeza, con exactamente la misma gallardía y utilizando exactamente los argumentos contrarios. Yo creo que ellos son conscientes de que Carlos Mazón es un problema para el partido y es un problema fuera del partido, que parte de ese estado ya no catatónico de Vox se debe a la gestión de Carlos Mazón y a su gestión en Valencia, pero ahora no es el momento por 2 razones. Una, porque Vox va hacia arriba y cargarse ahora a Mazón sería darle la razón a Vox y darle un argumento más a Vox, y sobre todo, ¿por quién lo cambias? ¿Con qué apoyos? ¿Con quién sale presidente? Porque Vox en estas circunstancias difícilmente te daría los apoyos, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que el diagnóstico del PP es que el PSOE está en un momento de extrema debilidad. No tanto por su acción de gobierno, sino porque lo hemos leído todos esta semana, ¿no? El carrusel judicial que le queda por delante al gobierno de Pedro Sánchez durante este mes, en muchos periódicos lo calificaban de cuesta de enero judicial, ¿no? Y sembrar dudas en torno a Mazón sería darle un balón de oxígeno al gobierno Sánchez, que en este momento, evidentemente, Alberto Núñez Feijóo no le va a dar. Yo creo que todo va a depender de la reconstrucción, y de momento la pinta no es buena, y de lo que digan las encuestas.
de aquí en los próximos 6, 7, 8 meses, al verano, el Congreso del Partido Popular Valenciano. Y ahí será donde se decida efectivamente la suerte final de Carlos Mazón. Pero en este momento los aplausos pueden tornarse en puñales en cuestión de horas, días o semanas. Bueno, yo creo que se aplaudían a sí mismos, porque en verdad la estrategia les ha salido bien. Hicieron una clara apuesta por mantener a Mazón en el cargo, por lo que se estaba comentando. Decir lo contrario, cuestionar a tu varón, sería asumir que todo el discurso que has montado alrededor de que la culpa era de Pedro Sánchez por no apartar a Carlos Mazón, pues se queda en nada, se hunde. Es que el argumento es surrealista. Exactamente, pero fíjate, es muy interesante lo que ocurrió, porque en el fondo yo he escuchado a muchos altavoces conservadores cercanos al PP asumir que la gestión de Mazón había sido nefasta. Y en el fondo lo que se estaba pidiendo era eso, era que Pedro Sánchez apartara a Mazón, incluso cuando ni el propio Feijóo fue capaz de asumir los errores de su varón. Porque todo este plan de cerrar filas con Mazón yo creo que tuvo una fisura, y esa fisura fue Isabel Díaz Ayuso, que siempre que puede ataca al gobierno de España, y con el tema de la gestión de la Dana estuvo muy callada, dijo por no contribuir, ¿no?, a generar más lío, sino por aportar soluciones. Ayuso no dice nada. Bueno, si realmente fuera tan evidente que la culpa fue de Pedro Sánchez y que Mazón era un bendito, yo creo que la crítica habría sido descarnada, clara, directísima. Y no fue así. Como esa especie de silencio de Ayuso, ese mutis por el foro, a mí me da a entender que sabían que algo no ha hecho bien Mazón. Y luego lo hemos visto, las 500 versiones sobre dónde estaba aquel día, etcétera. Pero este es el tema. La apuesta por mantener a Mazón en el cargo les ha salido bien. Luego ya si lo apartan en vistas a unas elecciones ya es otra cosa. Pero quiero decir por qué ha salido bien esto. Por un lado, porque el propio Mazón, digamos que le echó tierra al fuego, en el sentido de puso al frente de la gestión, de la posgestión de la Dana a un general. Por tanto, impidió cualquier crítica política. Un general es una persona muy respetada en España, y al poner a una persona técnica se pierde esa idea de es un político y se puede cuestionar mucho más la reconstrucción. Y luego, aparte, porque vivimos en un sistema mediático, y es así, social, en el debate público, donde si alguien resiste, y para mí este es el principal drama, no hay fiscalización. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un bucle de 500 noticias diarias, pasan muchas cosas, a veces sobredimensionamos cosas que no son importantes, tal que eso ha impedido que se sea mucho más contundente. Estar encima de que Mazón no lo había hecho bien, yo creo que poner ese foco le sería mucho más lesivo al PP. ¿Qué pasa? Pues tenemos muchos temas de los que hablar, la vivienda, casos judiciales, etcétera. Entonces yo veo ahí que se pierde la fiscalización. Hoy en día quien decide resistir en este país, haya hecho una buena o una mala gestión, es que aguanta en el cargo. Es muy difícil estar encima del tema todo el tiempo. Antón. Bueno, puede que en el Partido Popular crean que les ha salido bien, pero si creen eso se equivocan. No les ha salido bien, les ha salido de fatal, para utilizar el término técnico preciso. ¿Por qué? Hombre, no mira las encuestas. Sí, porque crece Vox. Claro, ¿y por qué crece Vox? Y no crece precisamente a costa del Partido Socialista. Vox vuelve a crecer a costa de votantes que se habían o estaban pensando volver al Partido Popular o que ya habían vuelto al Partido Popular. Entonces tu estrategia no te ha salido bien. El hecho de que sigas en el cargo no significa que te ha salido bien. Si miras el escenario post-Dana, en términos políticos, en términos electorales, especialmente en el ámbito estatal, que es el que ahora mismo más nos puede interesar, el Partido Popular está resistiendo más o menos lo que hace el Partido Socialista después de una riada de antipolítica de la que se ha beneficiado claramente la ultraderecha, y se ha beneficiado Vox. Entonces, si tu cálculo es, bueno, lo de Mazón nos va bien y nos ha salido bien, no. Lo de Mazón, mantener a Mazón, esa estrategia absurda de la que estabais hablando, esa contradicción de, bueno, por un lado céselo, pero por el otro lado manténgalo. Por un lado lo ha hecho bien, pero por el otro lado exijo que intervenga usted. A quien está beneficiando fundamentalmente es a Vox, que era un cadáver político en términos organizativos y en términos demoscópicos. Vox era un zombi hasta que llegó la Dana de Valencia. Después de la Dana de Valencia ha vuelto a la vida, y ha vuelto a la vida fundamentalmente gracias a la estrategia de resistir como sea con Carlos Mazón en Valencia, la estrategia del Partido Popular. José Miguel.
No sé si recordáis que había un concepto que antiguamente tenía un enorme valor en el mundo de la política, se llamaba la verdad. Bueno, hombre. No sé si recordáis. ¡Qué boomer! ¡Qué boomer! Hace tanto tiempo de eso. Chapado a la antigua. Eres un boomer. Todavía hay veces que me despierto pensando, aquello lo hemos vivido. La verdad está allá afuera, acuérdate de Expediente X. Bueno, vamos a suponer que viviéramos en tiempos en los que la verdad pudiera seguir, estamos en ciencia ficción total, pudiera seguir teniendo importancia. Los datos objetivos y evidentes con respecto a Amazon es el de una responsabilidad absoluta y total, que además en este caso ni siquiera obedece a juicio de si lo hizo mejor o peor, porque su principal error fue la incomparecencia. Es que ni siquiera tuvo posibilidad de tomar decisiones equivocadas, con lo cual el argumento de la verdad todavía cobra más fuerza. Por cierto, sigue sin aparecer la factura. Recordemos el argumento, es que la factura la pagó el Partido Popular y no el Gobierno, como si eso fuera a decir perdón, y ¿qué tiene que ver con enseñar y mostrar la factura, sí o no? Y en medio de esto está efectivamente, si todo el mundo sabe, como es verdad, que todo el mundo lo sabe, la responsabilidad política evidente, además de otras de otro tipo de valoraciones en las que no tiene mucho sentido entrar ahora hablando de política, del señor Mazón, ¿por qué no se produce el cambio? Puede haber muchas estrategias. Quienes conocen bien la Comunidad Valenciana hablan de que también hay un problema dentro del Partido Popular de quién le sustituye, el que no está claro ahora mismo de ninguna manera en la estructura del partido, quién puede suceder a Mazón y que por tanto abriría una crisis mayor de cara a posibles luchas internas, y que efectivamente yo creo, como decía antes Antón, posiblemente por lógica política, esto tendrá una solución más adelante, porque la cuestión es que efectivamente las conclusiones o las consecuencias, mejor dicho, de lo que ha ocurrido no están teniendo unos datos favorables para la evolución del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Está creciendo Vox, pero es que está creciendo Vox también en el resto de España, y seguramente el Partido Popular tendrá que reflexionar sobre el tipo de oposición que está haciendo. Recordemos que Pedro Sánchez es presidente de gobierno, creo que es 1 de junio del 18, me parece que es. Es decir, vamos a llegar este año a 7 años de gobierno. Ayer decía Feijóo una frase muy llamativa que a mí me llamó la atención. Decía que se prolongue lo que se prolongue, este gobierno ya es pasado. Es una de las frases más derrotistas que he visto en mi vida, es decir, que pueda estar los años que quiera, todos los que quiera por delante, que ya es pasado. Realmente no termino de entender qué es lo que significa, pero esto se plantea desde el momento, y ahora cuando hablemos de vivienda lo podemos abordar, desde el momento en el que la única alternativa del Partido Popular, y es una decisión política, respetable, pero es una decisión política, no es hacer oposición alternativa, no es prepararse para que cuando haya unas nuevas elecciones gane ese proceso, sino intentar tumbar al gobierno desde el primer momento, sea como sea. Y vamos ya por 7 años. Y lo único que ha hecho es que este gobierno efectivamente siga y siga y siga, y posiblemente todavía siga unos años más. Cierro contigo. Sí, fíjate lo que decía Antón. Yo he dicho que se aplaudían a sí mismos, y que creo que de momento, porque esto tiene varias fases, está el corto plazo y está el largo plazo. En el corto plazo, desde que Feijóo aparece el día 1 y le echa la culpa a Pedro Sánchez, ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí estás disculpando a tu varón. Y todo lo que el PP montó alrededor, cuestionar el Estado autonómico, decir que una autonomía no tenía capacidad para asumir eso, cuando ha pasado otras veces que se ha tenido capacidad. Los incendios en Cantabria, lo dijo Revilla, se le puso el ejército a disposición con el nivel 2, no hacía falta que nadie asumiera el mando. Las inundaciones en el año 83, es decir, el PP montó, por un lado, un cuestionamiento al Estado autonómico, por otro lado, una apuesta clara para salvar a Amazon con todo eso, incluso la que se lió con Teresa Rivera, que luego el PP europeo le dio la espalda y sí que la avaló. Entonces, el PP en el corto plazo hizo una apuesta clara por Amazon. Luego, en el largo plazo, ya se verá, pero Vox, y me parece muy importante, hay que incidir en por qué crece. Vox no solo crece por la cuestión de Valencia. Yo creo que hay algo generacional que mantiene prietas las filas de la ultraderecha. ¿Cómo es que Santiago Abascal está desaparecido la mitad del tiempo, y lo dice propia gente que le gusta Vox y vota Vox, y sigue creciendo el partido? Yo creo que tienen una red muy bien tejida, que tal vez se detonó en Valencia, este sentimiento comunitario de gente joven de ultraderecha que se visibilizaba yendo a ayudar, pero aparte hay una impugnación generacional de muchas de las cosas que defiende el PP y la gente joven no.
Abierto. Ser Podcast. Vamos ya con la vivienda en el análisis. Estefanía Molina, José Miguel Contreras y Antón Losada. Está también con nosotros David Junquera, que es la persona que ha seguido el encuentro de Alberto Núñez Feijóo con los varones del Partido Popular de este fin de semana. Nos estaba contando antes ese cierre de filas en torno al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y los otros asuntos que se han abordado en esa cumbre del Partido Popular. Pero, David, si te parece, vamos con la vivienda, porque uno de los objetivos era fijar la hoja de ruta en esta materia. Y las recetas que ha presentado el Partido Popular, las recetas que ha presentado Alberto Núñez Feijóo, pasan por rebajas fiscales y por liberalización del suelo. La medida estrella del Partido Popular, rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4% para menores de 40 años. Y esta medida, como algunas de las otras propuestas, y después las vamos a analizar con Javier Ruiz, resulta que ya las aplican comunidades donde gobierna el Partido Popular, como Andalucía o Castilla y León. Sí, era el punto estrella de estas colonias de invierno populares, y el libro de instrucciones del PP para desmontar la crisis de la vivienda que sale de ahí, que sale de Colunga, nos va a sonar muy rompedor, porque viene con las soluciones y las herramientas favoritas de la derecha, a saber, que el suelo público se ponga a disposición de los constructores para levantar más casas, que las VPO, los pisos de protección oficial, sean más fáciles de comprar, es decir, que las promociones públicas acaben finalmente en manos privadas, derogar toda la legislación que ha hecho Sánchez en la materia, acabar con cualquier tipo de intervención del mercado y, en vez de regular el precio, avales hasta los 40 para que los jóvenes puedan endeudarse para pagarlo. Menos burocracia y la receta favorita, bajadas de impuestos. Esta, la más novedosa. Los jóvenes de menos de 40 años, la mayoría de ellos no tienen ninguna posibilidad, ni siquiera de pensar que algún día van a ser propietarios de la vivienda. Y para esos vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda. No había terminado Feijóo de resumir su decálogo, de presumir de ideas, y ya había algunos varones diciendo que, bueno, que la novedad es relativa porque ellos ya fueron los primeros, que ya llevan tiempo poniéndolas en práctica en sus varonías. Precisamente ese es uno de los objetivos de Génova, demostrar que aunque no pueden hacer política con el BOE, sí la hacen con los boletines regionales de sus comunidades. El PP se da por satisfecho al haber marcado agenda con la vivienda antes de que lo haga hoy el presidente del gobierno, y ya está estudiando además proponer una nueva ley del suelo. David, gracias. A vosotros. Vamos con el análisis de estas medidas y también con las novedades con las que va a presentar dentro de unas horas el presidente del gobierno. Pero primero, Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Primero vamos con el modelo que plantea el Partido Popular, más allá de que algunas de las medidas anunciadas, como han dicho algunos presidentes autonómicos, ya las implementan en las comunidades donde gobierna. Pero es un modelo, el del Partido Popular, Javier, que apuesta justo por lo contrario por lo que apuesta el gobierno. Y es un sistema, apuesta por un sistema que ya tuvimos antes de la burbuja de 2008, con una liberalización del suelo muy amplia y con rebajas fiscales a los compradores de casas. Sí, es exactamente un modelo liberalizador absoluto. El plan del PP lo que apuesta es por liberalizar el suelo de manera similar a la que tuvimos efectivamente antes de la burbuja de 2008, de forma que el Estado le cede suelo a constructores y promotores privados. Suelo público para beneficio privado. Literalmente, esto es lo que contiene esa declaración de Asturias. Hay una segunda medida estrella y es esa fiscal, con medidas muy concretas y con mucho asterisco, cada una de ellas. Lo estabais diciendo. Primero, la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales al 4% en la adquisición de vivienda para jóvenes. Pero el asterisco es límites que marcarán las comunidades autónomas. Te lo digo porque estas ya lo están haciendo y esto no ha cambiado la situación donde se aplica. Y dos, con desgravaciones a la compra. Esa es una medida que fue muy polémica en pre-burbuja porque determinamos todos en este país que calentaba el precio, que si te dejaban desgravar el precio de la vivienda, eso al final hacía que la vivienda se encareciera, que si te desgravabas un 15, la vivienda se encarecía un 15. Ahora el PP resucita esa medida diciendo, eso sí, solo para colectivos diana. La apuesta de modelo Ángels, en cualquier caso, es la que es, liberalizadora, de bajada de impuestos, que tiene un problema, y es que choca con su propia realidad política. La promesa del PP nacional
choca con cada PP regional, porque esta promesa de bajar impuestos es justo lo contrario de lo que han hecho los PPs regionales. Sus ayuntamientos han aplicado una subida generalizada de impuestos, uno en concreto, el del IBI. Se ha bautizado esto como otro catastrazo, así que lo que tenemos es efectivamente una medida, un modelo en principio liberalizador y una práctica que cuenta otras cosas. Ahora iremos, Javier, a las medidas que va a presentar hoy el Gobierno y que hemos podido conocer, y vamos a hacer también una comparación entre las dos, pero antes, Antón, ¿a ti qué te suenan estas propuestas del Partido Popular? Bueno, a mí me suena... Es que llamarle modelo me parece un poco excesivo. O sea, básicamente lo que está diciendo es, bueno, si usted encuentra una vivienda y le quiere comprar, pues yo le voy a echar una manita. Le voy a bajar un poquito los impuestos, no sabemos exactamente, y siempre que cumpla determinadas condiciones. Le voy a echar una mano con los avales. Le voy a facilitar el acceso a vivienda protegida, pero hombre, si el problema es que no hay vivienda protegida. Es que me está usted facilitando el acceso a nada. Es decir, es el modelo del Partido Popular. Es decir, si usted ha encontrado un piso, pues yo le echo una manita para comprarlo. Si usted es un promotor y quiere construir, pues yo le facilito la construcción, le abarato la construcción, le voy a facilitar suelo más barato, le voy a levantar los controles, le voy a facilitar que pueda construir más rápido y más barato, pero no voy a hacer nada más. Pero claro, es que ese modelo es el que nos ha traído hasta aquí. Ese es el modelo que nos ha traído hasta aquí. El no intervenir. Es que aquí la cuestión es esa. Es decir, el problema de la vivienda se puede resolver únicamente estimulando que el mercado, entre comillas, los particulares y los promotores construyan. No, porque el problema precisamente es que ni los promotores tienen interés en este momento en construir, ni los ciudadanos tienen la capacidad, especialmente los más jóvenes, de acceder a la vivienda. Voy a hacer una pausa, ¿eh? A la vuelta seguimos con el análisis, no solo del plan de vivienda presentado por el Partido Popular, sino que vamos a conocer algunas de las medidas de las que va a anunciar el presidente del Gobierno dentro de unas horas, y podremos hacer la comparación entre las dos propuestas, entre las dos estrategias. En el abierto, Estefanía Molina, José Miguel Contreras y Antón Losada. Sigue con nosotros Javier Ruiz, con quien antes analizábamos el paquete de medidas, la propuesta del Partido Popular en materia de vivienda. Y vamos ahora, Javier, si te parece, en lo que va a anunciar esta mañana el presidente del Gobierno, sus 12 medidas para solucionar el problema de la vivienda y para blindar lo que define como quinto pilar del estado del bienestar. De esta manera, el Gobierno lo que va a hacer es plantear un modelo que choca con el que el Partido Popular también ha presentado este fin de semana y del que acabamos de hablar hace unos minutos, así que vamos a poder poner frente a frente los dos esquemas. Vamos a empezar por lo que sabemos ya del plan del Gobierno que hoy detallará Pedro Sánchez. Javier. Sí, efectivamente, son 12 medidas que, según ha sabido la SER, tienen efectivamente una filosofía, y es la de reclamar el papel del Estado como regulador / incentivador de vivienda. Primero, lo que se pretende es ampliar el parque de vivienda, no solo con oferta directa del Estado, que la va a haber, sino también con alquiler asequible mediante bonificaciones fiscales. Esta palabra es clave, estas palabras, bonificaciones fiscales. Según fuentes del Ejecutivo, quien ponga una vivienda hasta ahora vacía o retirada del mercado va a poder desgravar lo que ingresa, prácticamente todo lo que ingresa. Recordemos que en las zonas tensionadas las bonificaciones fiscales llegaban al 90%. No pagabas a Hacienda el 90% de lo que ingresabas. Este es el esquema hoy, para fomentar más vivienda, menos gravamen fiscal. Además, esta palanca de bonificaciones fiscales se va a usar para la rehabilitación, para dar continuidad a algo que ya se hacía. Quien rehabilite su vivienda también va a poder desgravar eso ante Hacienda. Recordemos que eso se aplicó y en los últimos 6 meses hemos visto cómo la rehabilitación para el alquiler aumentaba un 50% y cómo se han desgravado 300 millones de euros bonificados. Así que tenemos un objetivo muy claro, que es eximir de impuestos a quienes amplíen la vivienda para bajar los precios. En este primer bloque lo que tenemos es, por tanto, primero bonificaciones y segundo oferta directa. El Estado juega ofreciendo vivienda pública a través de la empresa pública de vivienda. Esta es la primera palanca, Ángels. Luego está la palanca contraria, que es el Gobierno y el Estado son jugadores y son reguladores. Es decir, van a prohibir también y van a entorpecer también. ¿Cómo?
aumentando la tributación, por ejemplo, a los alojamientos turísticos. El que tenga un alojamiento turístico va a pagar muchos más impuestos para hacerlo mucho menos rentable. Esa es la batalla, además de comenzar con obligatoriedad de inscribirlos, con, en fin, batalla burocrática para conseguir que esos pisos turísticos mengüen. El objetivo y lo que tenemos, Ángels, es justo lo contrario de lo que contábamos en el Partido Popular. Aquí el Estado juega, y juega para combatir lo que se dicen son abusos y especulación de la vivienda. El modelo del Partido Socialista es justo el contrario. Prohibiciones, incentivos, deducciones y subvenciones, porque además hoy Sánchez va a detallar nuevas ayudas a jóvenes, nuevas ayudas a colectivos vulnerables. Lo que tenemos, insisto, es un modelo de el papel interventor, el papel jugador. Son dos modelos, Javier, el del Partido Socialista, el del Gobierno, y el del Partido Popular, que chocan en su filosofía. El del Gobierno plantea la intervención, como tú estás diciendo ahora, en el mercado. El del Partido Popular, la liberalización total, pero la concreción no es tan diferente, ¿no? No, de hecho, en fin, llámame ingenuo, lo vas a hacer. Hay terreno para un cierto pacto de Estado en materia de vivienda, porque el PSOE te está hablando de mover impuestos y de bonificaciones y penalizaciones fiscales. Es lo que también está diciendo el PP. Pero es que lo que ha propuesto el PP, en algunos casos, es lo que ya ha aprobado el Partido Socialista. Déjame que te ponga 3 ejemplos que son de lo más llamativo. El Partido Popular, 1, promete avales a los jóvenes menores de 40 años para que puedan acceder al crédito. Dice literalmente en su declaración, esos avales son la seña de identidad del Partido Popular. Bueno, esos avales son los que aprobó el Partido Socialista y Sumar. De hecho, están en vigor ya desde el año pasado. Han sumado 2.500 millones de dotación y han sido aplicados precisamente en comunidades del PP. El PP te está prometiendo mañana lo que el PSOE hace ya hoy. Igualmente, el PP promete, literal, abre comillas, fomentar y facilitar la rehabilitación y reparación de viviendas para que se pongan a disposición del alquiler. De nuevo, es palabra por palabra lo que aprobó el Plan de Vivienda, que se ha dotado con 300 millones de euros para quienes hayan hecho eso. Lo que el PP promete para el futuro, insisto, es norma, es ley ya hoy, en el presente. Y nos queda una tercera promesa que también está vigente. Simplificación administrativa y regulatoria, dice el PP. Es exactamente lo que contiene la ley del suelo, por cierto, contra la que el PP ha votado. En fin, que de filosofía, de ideología y de decibelios hay mucho, Ángels. Pero hay material y terreno para un pacto nacional de la vivienda. Podría hacerse si se buscara, y a partir de aquí ya te digo yo, y a partir de aquí me puedes llamar ingenuo. Javier, gracias. Un abrazo, hasta ahora. Será Pedro Sánchez quien a las 12 de la mañana explique el grueso del plan que el Gobierno quiere aprobar ya desde mañana mismo algunas de estas medidas en la reunión del Consejo de Ministros. Guillermo Lerma, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Lleva meses el Partido Socialista pidiendo a los de Feijóo que planteen medidas concretas y que entren en el debate sobre asuntos que preocupan al grueso de la ciudadanía. La Moncloa ahora celebra que Feijóo por fin plantee algo, pero lamentan que una vez más no se ponga del lado de la mayoría, sino que se ponga del lado, dice el Partido Socialista, de quienes buscan especular y enriquecerse con la vivienda. Sí, porque además de explicar en detalle ese nuevo plan de vivienda, el Gobierno lo que busca hoy es contraponer modelos, hacer pedagogía para explicar, dicen, que sus recetas no son iguales a las que plantea el PP. En la Moncloa llevan meses pidiendo a los de Feijóo, como dices, que planteen medidas concretas. El PP lo ha hecho este fin de semana. Celebran los socialistas que Génova entre a confrontar sobre un asunto que preocupa a la ciudadanía, aunque lamentan que una vez más no se pongan del lado de la mayoría, sino de quienes buscan hacer negocio con la vivienda. En eso, de hecho, ha puesto el foco durante todo el fin de semana el Partido Socialista. Lo hacía ayer la secretaria de Política Económica, Emma López. Están juntos haciendo terapia de grupo y es que no soportan lo bien que les sienta el gobierno de Pedro Sánchez a España. Todos sabemos que estas medidas que propone el Partido Popular son una farsa. Para ellos la vivienda es un negocio, es un bien especulativo, mientras que para nosotros es un derecho. Y lo sabemos todos, sirve a los especuladores, sirve al pelotazo y a quien no sirve, pues es al bien común.
Esa será la idea en la que insista también el presidente del gobierno. Lo que plantea el PP es favorecer la especulación. Las medidas del gobierno, dirá Sánchez, lo que buscan es consolidar ese derecho fundamental y bajar los precios y facilitar el acceso a la vivienda. El presidente explicará sus medidas que buscan controlar los precios, frenar la especulación y también poner coto a esos alquileres turísticos frente a un modelo del PP que dicen apuesta por volver a generar una burbuja como la que inflaron otros gobiernos del Partido Popular. Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego. José Miguel, dos modelos diferentes, intervención del mercado frente a liberalización total y bajada de impuestos, pero con margen, decía Javier Ruiz, con margen para que se entendieran. Bueno, tiene varios puntos de análisis. Resumiendo mucho, uno, primero, buena noticia, que estemos hablando de algo concreto sobre un asunto sobre el cual hay interés general en la ciudadanía. Ya, por tanto, de momento, eso valorémoslo porque es noticia. En segundo lugar, hablábamos de que el punto principal de oposición que tiene el Partido Popular es acabar con el gobierno cuando sea y como sea lo antes posible, es decir, una oposición destructiva en vez de una oposición constructiva que lleve a vamos a ganar puntos de cara a que cuando haya otra vez elecciones la gente nos prefiera. Esto choca cuando te planteas problemas sobre los cuales el Partido Popular tiene gestión directa, como es el caso de la vivienda o como pasará con el caso de la inmigración. No puede inhibirse porque forma parte de su actividad de gobierno. Estamos hablando de problemas transversales, problemas que no tienen solución. Seguramente con la colaboración de todos será muy difícil solucionarlo, pero desde luego si quienes participan activamente en la gestión no colaboran es imposible. Por tanto, seamos constructivos y positivos. Hablamos de un tema que afecta a todos, sobre los cuales tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos tienen capacidad de gestión, y eso sí, vemos que esta colaboración choca con un problema fundamental, que a mí me parece una buena noticia también política, porque todo el mundo puede opinar cuál de las dos direcciones es la que más le interesa. Hay dos modelos que, como yo creo que muy bien ha explicado Javier Ruiz, tienen un amplio campo de posible conexión, pero es evidente que hablamos de dos direcciones distintas. La dirección que plantea el Partido Popular es una dirección conocida, es la dirección del liberalismo económico que desde hace años y ya desde los 90 se ha ido extendiendo y que ha tenido los resultados que ha tenido. Hasta ahora no muy buenos, digamos, para la sociedad en general, consistente en esto que los americanos llaman el trickle down, que se traduce algo así como el goteo, que es vamos a hacer que haciendo que una planta, regándola por arriba lo más posible, luego vaya cayendo, vaya goteando y finalmente que no se preocupe la gente de abajo, porque cuanto más enriquezcamos y favorezcamos por arriba, mejor caerá por abajo. De alguna manera lo que plantea el Partido Popular es ventajas para promotores, ventajas para constructores, ventajas para bancos, y todo eso se supone que al final tiene el mercado que hacerlo llegar al ciudadano último, que es el que tiene el problema directo. ¿Qué ocurre? Que esto lo hemos vivido y choca con un problema fundamental. La desregulación, la liberalización absoluta de las medidas económicas se junta con una cuestión que conocemos del el ser humano. Se llama avaricia. Y normalmente esto llevó a las grandes crisis económicas, llevó a la burbuja inmobiliaria y a la gran crisis financiera. Esto no ha funcionado. Hay quien ahora defiende que siga. Frente a esto, y acabo, existe la otra posibilidad, que es un mercado mucho más regulado, un mercado mucho más basado en la intervención, en acotar esa avaricia o esa ambición a base de controlar precios, de garantizar, eso sí, un crecimiento de la vivienda vía vivienda pública, vía medidas de rehabilitación y vías ayudas directas. Dos modelos para que la gente elija, dos modelos para discutir y ojalá dentro haya ámbitos en los cuales haya puntos de acuerdo. A ver, yo creo que si bajamos un poco los decibelios políticos y la lucha partidista y un poco la carga ideológica del asunto,
Creo que los economistas están más de acuerdo que nuestros partidos políticos y yo sí creo que se puede llegar a un consenso. Ya a estas alturas del partido y de la película, este año va a subir nuevamente el coste de la vida y el coste de la vivienda. Entonces vamos a ir a cosas que yo creo que hay consenso entre los economistas. El primero es que tenemos un problema de oferta. Dijo el Banco de España que nos faltaban 600.000 pisos para 2025. Hemos llegado a 2025, esto lo dijo el año pasado, nos faltan 600.000 pisos. Y sobre las medidas que se ponen encima de la mesa, veo que el PP y el PSOE sí están de acuerdo en algo, falta oferta. El PSOE lo vehicula a través de esta idea de la empresa pública estatal, que sea el ente público el que lo promocione, y el PP apuesta por la iniciativa privada. Sobre la empresa pública estatal, me gustaría la concreción de esa empresa, porque creo que como Gobierno de España no tiene las competencias de construcción. No sé si va a estar vinculado a través de darle subvenciones a las administraciones de las comunidades autónomas para que construya más. Eso me gustaría una concreción. Y sobre lo demás de construir, vamos a ver. En esta idea que tenemos, que yo creo que está muy arraigada, de que el boom inmobiliario fue perjudicial y se va a volver a repetir, no tiene por qué volverse a repetir. Creo que las medidas de intervención pueden ser un primer estadio, pero estamos viendo, como por ejemplo en Cataluña, que ha habido medidas aplicadas del control de los alquileres. Hasta la fecha, lo que sabemos es que ha caído un 5% el precio, sí, pero se han expulsado un 17% de contratos menos a largo plazo. Ese alquiler se está yendo a alquiler de pisos turísticos y de temporada. Temporal, sobre todo. Exactamente. Entonces, el gobierno dice, pues regulemos también eso. Vale, de acuerdo, me parece un primer estadio, pero esa oferta ya se está yendo hacia donde se puede seguir especulando. Y luego, insisto en el tema de la construcción. Los precios no van a bajar por arte de magia. Y a veces creemos esta idea de que hay muchos pisos que no están aflorando, que no están saliendo a la luz, pero esto es un error. En Barcelona, el gobierno de Ada Colau tenía esta idea de que había pisos que no afloraban y cuando se intentaron buscar se vio que muchos no reunían las condiciones y que no eran pisos adecuados y no eran tantos como se creía. Por tanto, yo insisto, tenemos un problema de oferta, tenemos un mal recuerdo de la crisis, pero no tiene por qué volver a repetirse. Hago una pausa y a la vuelta voy contigo, Antón, con la comparación de los dos modelos. En el abierto, Estefanía Molina, José Miguel Contreras y Antón Losada. Estábamos hablando de los dos modelos de los dos principales partidos, Partido Socialista y Partido Popular, para abordar la crisis de la vivienda, el modelo de intervención del Partido Socialista y el modelo de liberalización y bajada de impuestos total del Partido Popular. Antón. Bueno, yo voy a disentir un poco, así para animar la mañana. Vale. ¿No? Decimos muchas veces que la vivienda es un problema de todos. No. Es un problema para una parte de la población, para otra es todo lo contrario, un problema. O sea, los alquileres, buena parte de los alquileres que están subiendo y que están disparados, quien se beneficia de ellos son pequeños propietarios que tienen un piso o dos. Es decir, este es un problema que divide a la sociedad española. Hay una mitad, más o menos, que es efectivamente la que no puede acceder ni a un alquiler ni a una compra, y hay otra mitad, estoy simplificando mucho, que está ganando mucho dinero con esos alquileres y con esas ventas. Y eso hace que los partidos políticos se piensen mucho lo que van a hacer en materia de vivienda, porque intervenir para favorecer a un grupo de población, a los que no pueden acceder a la vivienda, significa que los que sí tienen vivienda y la quieren vender o la quieren alquilar, van a ver cómo baja el precio de su vivienda y van a ver cómo baja el precio de alquiler. Y eso tiene una consecuencia en votos. Lo estamos viendo en el caso de los pisos turísticos. Todos vemos lo que está sucediendo con los pisos turísticos. ¿Cuántos ayuntamientos intervienen? Muy pocos. ¿Por qué? Porque ¿quién alquila los pisos turísticos? Hay grandes empresas alquilando, sí, pero sobre todo hay pequeños propietarios que después votan. Y votan en las elecciones municipales. Y pues intervenir para bajar el precio del precio turístico en el centro de una ciudad como Santiago de Compostela significa exponerte a perder las siguientes elecciones municipales. Un segundo elemento, ¿tenemos un problema de oferta? Sí, tenemos un problema de oferta. Faltan viviendas en los sitios donde queremos vivir. En los sitios donde no queremos vivir sobran viviendas. Eso no es exactamente un problema de oferta, es un problema de desequilibrio en la oferta. Pero sobre todo tenemos también un problema de demanda. Tenemos un enorme problema. En este momento en España se está comprando vivienda como pocas veces se había comprado en los últimos 10 años. Una parte muy importante de esa vivienda se está comprando a tocateja, al contado, no con préstamos y con hipotecas. Las viviendas más caras se están comprando al contado. El gran casero de España tiene un nombre, se llama Amancio Ortega, que ha ido cambiando significativamente sus inversiones del sector inmobiliario, del sector de la moda al sector inmobiliario.
Está España inflada de sociedades de inversión inmobiliaria donde grandes capitales están efectivamente comprando vivienda. Capitales que muchas veces vienen de fuera. España en este momento es un foco de atracción de inversión inmobiliaria por parte de capital extranjero, fundamentalmente desde Sudamérica, pero también desde el norte de Europa, gente que se compra aquí su segunda, su tercera, incluso su cuarta vivienda y hace negocio con eso. Y eso no se arregla solo. Por eso yo decía antes, llamarle modelo al Partido Popular. ¿Usted cree que esto se va a arreglar bajando del 10 al 4 el impuesto de transmisión patrimonial para las viviendas usadas? O sea, decir que eso es yo entiendo que ellos digan que es un modelo, pero eso no es un modelo. Eso es poner tiritas a un problema de una gravedad enorme, que pasa fundamentalmente, y termino rapidísimamente, por dos cosas que hay que hacer. Y eso sí que es un modelo. Uno, hay que construir vivienda pública. Es que tenemos la cuarta parte de la vivienda pública que tiene un país como Alemania. Y llevamos así 30 años. Y eso no se arregla bajando impuestos, ni haciendo avales, ni liberalizando suelo. ¿Por qué? Porque Amancio Ortega no invierte en vivienda, y tiene todo el derecho a hacerlo, para construir vivienda de protección oficial y para que le regulen el precio. La iniciativa privada no construye vivienda de protección oficial. Si le van a elegir, construye vivienda que pueda vender al precio de mercado y al precio que le dé la gana. Y el segundo elemento en el que hay que intervenir, podemos discutir la fórmula, son los precios, especialmente en el mercado del alquiler, porque no se van a autorregular solos, y mucho menos a corto plazo. Sí, hablaba Antón de esta división social, de que no es un problema de todo el mundo, sino de un grupo, y yo estoy de acuerdo. Es Para más, muchos es una gran ventaja. Exactamente. A riesgo de resultar impopular, lo que voy a decir, yo a veces he sospechado, y voy a decir he sospechado, que PP y PSOE son conscientes de que buena parte de su base de votantes, buena parte de la cual por edad son propietarios, muchos de ellos tienen alrededor de un 40% una segunda vivienda. No han intervenido todavía en este asunto, ya sea con unas medidas u otras, porque hay la conciencia de que muchos hogares, hoy en día la clase media está muy empobrecida en España, y con esas rentas que te llegan de un alquiler complementas a lo mejor una situación de que la clase media está muy depauperada en España. A veces algunos grupos políticos han querido vender la idea de que en España todos son fondos buitre, que todos son supermillonarios poseyendo pisos y alquilándose. Y no es cierto. Datos del 5 Días, periódico especializado en economía. En los ingresos medios en un hogar que alquila un piso son alrededor de unos 40.000 euros. ¿Eso es un millonario en España? No. ¿Es el doble de lo que probablemente cobra ese chaval que te está alquilando el piso? Sí. Entonces, no es un problema de que estamos luchando contra unos supermillonarios. Es un tema de que hoy la clase media está muy empobrecida y hay mucha gente que a lo mejor con esos 1.000 euros extra que le entran a su casa complementa unas rentas, ya sea pensionista o sea ciudadano corriente, que trabaje en lo privado, que a lo mejor eso, de unos salarios muy bajos que tenemos en este país. Entonces, a veces toda esta retórica de supermillonarios que están abusando de la gente, pues habrá alguno, pero no es el grueso. Tampoco se puede generalizar que los propietarios individuales, que no formen parte de grandes fondos, yo creo que se puede generalizar que los propietarios individuales sean todos clase media depauperada que busca unos ingresos extra. No, claro, no, todos no, pero si la media son 40.000 euros, ya te pone un poco más el foco de que no es gente cobrando una media de 100.000 euros. Es gente que alquila al precio de mercado. Exacto, ahí voy. Claro, y no hay que buscar, y esto es muy importante, no hay que buscar la culpa en la persona concreta, porque al final los individuos hacemos lo que el sistema nos permite hacer. La gente tiene unos incentivos, si lo puedo poner a 1.500 no lo voy a poner a 1.000. Entonces, ahí es donde tiene que haber la intervención de los poderes públicos. Esto no se va a solucionar por arte de magia. Y yo decía el tema del miedo que alguna gente tiene a la cuestión del boom inmobiliario, y lo has dicho tú también, Antón. No, es que había muchos pisos y tampoco sirvió de nada. No, es que los pisos no estaban donde tenían que estar. Y luego también muy importante, y esto lo pone el foco la Unión Europea, esto no simplemente es un tema de la vivienda. A lo mejor también hay que promocionar que las infraestructuras para vivir fuera de las capitales sean mucho mejores, tal que, como en otros países, Londres, París, etcétera, no sea tan engorroso vivir lejos del centro. ¿Por qué? Porque también el centro se acaba, el suelo se acaba en el centro de las ciudades. José Miguel. Está claro quiénes son aquellos grupos o aquellos sectores con capacidad realmente de transformar completamente un sistema económico, y no suelen ser pequeños usuarios, que estos normalmente lo que siguen es la corriente generalizada. ¿Quiénes son responsables directos de estas subidas de los alquileres? Hay una noticia hoy interesantísima que yo creo que demuestra la eficacia de medidas que se pueden tomar políticamente y que tienen un efecto realmente positivo.
Hoy sale publicado precisamente en 5 días, dice: los grandes fondos salen de Cataluña con la venta de centenares de viviendas por el tope al alquiler. Es decir, cuando tú topas los precios del alquiler, ¿qué ocurre? Que los fondos de inversión rehuyen ese modelo. ¿Por qué? Hay un elemento básico que seguramente, yo sé que esto es complicado de asumir, pero es para mí la gran tortura que tiene el sistema capitalista tal y como está entendido y el mundo de la bolsa, que no está cimentado en que haya muchas empresas que ganen mucho dinero y generen un modelo económico saludable, sino en empresas que crezcan y crezcan y crezcan. Cuando tú ves que los fondos de inversiones acuden a un determinado sector, no es porque piensen: este sector es estupendo y me va a dar unos beneficios estables durante los próximos años. No, es un sector que tiene que crecer y crecer y crecer. Cuando un fondo de inversión entra al mercado inmobiliario, no va a buscar: voy a tener un montón de pisos estupendos con un precio estable. No, voy a un sector en el que va a tener que crecer y crecer y crecer y crecer, porque eso es lo que da dinero en la bolsa. En la bolsa no da dinero tener una empresa boyante, da dinero tener una empresa que crezca cada año, cada año, cada año. Por eso es importante este tipo de medidas, y ante lo que parece imposible, ¿cómo me enfrento ante los grandes fondos, estos que los Blackstone, solo con el nombre ya asusta, ¿no? Con bajadas del 4% del impuesto de patrimonio, no. No, desde luego. Lo que sí que parece evidente es que en el momento que tú topas la posibilidad de el precio, tú vas a conseguir que haya empresas que se dediquen al alquiler y ciudadanos que tengan esa situación que se planteaba. Yo tengo un piso que quiero alquilar, bueno, tengo la garantía de que en los próximos años voy a tener una renta, pero si mi aspiración es: quiero un negocio que me dé crecer, 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 evidentemente esto es lo que se llama una burbuja y lo que lleva hasta donde nos ha llevado ya en anteriores circunstancias sectores diferentes y situaciones similares, basadas en esta ambición por el crecimiento, sea como sea. De la importancia de insistir en que lo que presenta el Partido Popular es, entre comillas, un modelo para la España de hace 20 años, para la España de antes de la burbuja, para la España de antes de la burbuja, de antes de la gran recesión y de antes de la pandemia. Y es un modelo que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya no es, esa España ya no existe. Esa España ya no existe. Todos esos pisos que se podían construir, donde ya están construidos. El alquiler está como está, el fenómeno turístico es el que es. Entonces, medidas para un país que ya no existe, no van a funcionar, o si van a funcionar de una manera muy parcial. De ahí la importancia de plantearse: oiga, es que la España a la que nos vamos, la España que afronta hoy el problema de la vivienda, no se parece casi nada a la España que lo afrontó a finales del siglo pasado. Y el mercado de la vivienda no se parece prácticamente en nada a lo que era el mercado de la vivienda en los años 90. Y eso no lo va a corregir el mercado. Tiene que corregirlo un actor público, un Estado, que asuma que su papel no es solo regular y vigilar y arbitrar y echar una manita si quieres construirte una casa o si has encontrado un piso y te lo quieres comprar. Tiene que convertirse en un actor económico, tiene que intervenir los precios y, sobre todo, algo que parece que a todo el mundo le asusta, tiene que construir. Y de eso, por ejemplo, Feijóo sabe muy poco. Alberto Núñez Feijóo, que fue presidente de la Xunta, por la gracia de Dios y los votos de los gallegos y las gallegas, durante más de 14 años, no llegó a construir 3.000 viviendas públicas. De esas 3.000 viviendas, el 76% se construyeron en su primer mandato. ¿Por qué? Porque eran proyectos que venían asignados y que ya estaban comprometidos del gobierno bipartito anterior. Y mira, el tema de los avales, que yo creo que a veces, y a mí al principio me sonaba muy popular o muy buena idea, que por cierto, también no solo es una cosa que haya propuesto el Gobierno de España, la propia Ayuso también lo proponía para la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre con los avales? En el momento en que tenemos un problema con la oferta, y por eso se está produciendo esta escalada de los precios, no hay suficiente vivienda para alquilar un piso, bueno, es que es un oficio en sí mismo, yo te lo digo, yo he cambiado muchas veces de piso, tienes que dedicar 24/7 porque a la que vas a ver un piso que está medianamente bien, ya te lo han quitado. El tema de los avales, lo que ocurre es, insisto, tenemos un problema de oferta, eso es lo que genera esta burbuja de precios, a la que tú no estás construyendo más y lo que ofreces es como más garantías para que una persona
persona pueda acceder, tristemente todavía estás encareciendo más el precio, porque estás aumentando la demanda en un momento que no tienes esa oferta, y es más, a veces los bancos se han aprovechado de eso, o bien para subir más los tipos de interés, o bien para otras cosas. Entonces, tampoco es la panacea el tema de los avales, y que precisamente es el problema que tiene mucha gente que no tiene ni unos ahorritos para poderse meter en un piso. ¿De qué te vale un aval si no hay un piso que puedas comprar? Exactamente. No vale para nada. Es ahí a lo que voy, ¿no? Pero fíjate que yo creo que hoy en día, y hay que verlo así, es muy popular esta idea de hay que intervenir, hay que topar, ¿eh? Yo he estado en conferencias sobre esto del tema de la vivienda y veo que esta idea la gente sí te la compra, pero no así el tema de que necesitamos construir más. Pues pongámonos para que no se repita lo que ocurrió en aquel momento, burbujas de corrupción, etcétera. Y luego también otro elemento, la cuestión de las constructoras. Yo creo también que hoy en día hay mucha gente que el boom de la construcción la expulsó, ya nadie quería dedicarse otra vez a la construcción porque fue el chocolate del loro, te ganabas un buen salario en ese momento, pero luego más adelante mucha gente ya no podía dedicarse a eso. Creo que hoy en día no sé si tenemos mano de obra suficiente para la construcción, incluso con los requisitos actuales de otro tipo de materiales, de otro tipo de sistemas que protejan el medio ambiente. Entonces, tenemos un problema que hay que abordar desde muchas perspectivas. Pasa que la intervención puede tener efectos inmediatos, como lo estamos viendo en Cataluña. Recordaba ahora Barcelona, no solo que los fondos de inversión se hayan ido, sino han bajado el precio de los alquileres. Es verdad que se hacen menos contratos largos, porque ahora hay un problema, y eso es un tema que tendrá que abordar, que aborda ya el alquiler turístico, pero tendrá que abordar el alquiler temporal el gobierno. Pero en cuanto hay intervención, sí tiene un efecto inmediato. Claro. La construcción no es un efecto inmediato. Exacto. Pero hay que asumirla. Sí. No. Lo que no hay que hacer es postergarla. Pero mira, casi 40 años de déficit de construcción pública no se corrige en 6 meses. No. Y luego otra cosa, que el PP no aprobó la ley del suelo que aprobó el gobierno, y ahora dice que hay que liberalizar y no más suelo. Bueno, pues empecemos por aprobar también la ley del suelo. Voy a salir al exterior, que hay 2 cuestiones que quiero comentar con vosotros. La primera es Venezuela, porque yo creo que pocas cosas podían elevar todavía más la tensión en torno a la situación en Venezuela, después de la detención de opositores, las marchas de protesta, esa petición que ha hecho la oposición al ejército para que se rebele. Pocas como una respuesta militar, que es en lo que amenaza, con lo que amenaza ahora el presidente Nicolás Maduro. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Porque una intervención militar, una respuesta militar, es la respuesta que ha dado Maduro a la petición del expresidente de Colombia, que no es el único que lo pide, Álvaro Uribe, que señaló la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela para acabar con el régimen. Bueno, pues ese régimen, el régimen de Maduro, dice que está dispuesto a unirse a socios como Cuba o como Nicaragua para responder por las armas a una acción así. Sí, el tono de los mensajes después de la toma de posesión de Maduro está subiendo. Maduro asegura que tiene el apoyo de los socios tradicionales del chavismo, como decías, de Cuba o de Nicaragua, para hacer frente a quienes se oponen a ellos por una vía que ya no sería la de la diplomacia. Venezuela se va preparando para si algún día tenemos que tomar las armas, dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla. El dirigente venezolano, que intenta presentarse como un líder internacional dispuesto a plantar cara al fascismo, eso es lo que dice, pero alrededor de Venezuela realmente sus andanadas están teniendo poco respaldo. Gobiernos como los de Colombia, Chile, Argentina o Ecuador han marcado ya distancias con Maduro y con la violencia contra los opositores en Venezuela. No obstante, esta subida de tono obedece a su vez a las insinuaciones de un exdirigente colombiano, del expresidente Álvaro Uribe. Propugnamos es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela que desaloje a la dictadura. Y es lo que necesitaba Maduro, nada más tomar posesión para crecerse. Cobarde, ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe. Te espero en el campo de batalla. Cobarde, ruin, fascista, criminal, narcotraficante. Da la cara, no mandes a otros. Criminal. Ha intervenido en las últimas horas vía mensaje en X el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, cita a Uribe y le pide a él y a Maduro que dejen de pensar en matarse entre hermanos, y le remite de hecho a la historia de Caín y de Abel. También ha tenido Maduro para Argentina. La coincidencia en el tiempo con Javier Milei no augura precisamente contención verbal. La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente. A Venezuela no le impone un presidente nadie en este mundo.
Con este escenario, a las 10 de la mañana se espera la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, mientras que en las últimas horas el Consulado General de Venezuela en Lisboa ha sufrido el impacto de un cóctel Molotov en un incidente que ha condenado tanto el régimen como la oposición venezolana. Antonio, gracias. Adiós. No parece, Antón, que quiera tener Maduro un arranque de presidencia, vamos a decir, tranquilo. Sí, se le acabó rápido el espíritu navideño. Completamente. De la Navidad prolongada, ¿no? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a la fase B del plan Maduro, ¿no? La fase A no ha funcionado. Yo creo que él contaba con que a base de aguantar y resistir entre la inacción de la comunidad internacional y las dificultades históricas de la oposición venezolana para mantenerse unida, esto se iba a ir deshaciendo y se iba a imponer la política de hechos consumados. Bueno, aquí me quedo, ya soy presidente, venga, hasta la siguiente. Y esta semana he descubierto que no ha salido exactamente así, que la comunidad internacional efectivamente sigue, digamos, paralizada o no sabiendo muy bien qué hacer, pero va a haber un cambio significativo en la administración norteamericana, y eso puede traer un cambio significativo también en las posiciones de Estados Unidos y por tanto de la comunidad internacional, y la oposición no se deshace. La oposición se mantiene activa y se mantiene viva, y pasamos entonces al plan B, que es vamos a intentar amedrentarlos. Ya que no hemos conseguido deshacerlos por la vía de aburrirlos con el paso del tiempo, vamos a intentar amedrentar a la oposición y amedrentar a la gente. Estefanía. Sí, yo lo que estoy viendo también es cómo digamos que en este momento pues ya se ha consumado su investidura, ya ha tomado posesión, con la tremenda injusticia que yo creo que supone para muchos venezolanos que no se hayan mostrado las actas. Que yo creo que ese es el punto más débil de este plan. La oposición ha mostrado las suyas, ellos consideran que están bien cotejadas, pero ¿dónde están las de tu gobierno? Yo entiendo el sentimiento de impotencia bajo la sospecha de que no ha habido juego limpio en todo lo ocurrido. Y luego también cómo muchos de los países de alrededor, por ejemplo, en el caso de Chile, el propio Boric ha sido muy contundente. O sea, yo creo que es una de las personas, y también él dice, yo soy de izquierdas y dice él, que esto es una dictadura. Y también en otros temas donde se ha desmarcado mucho de la línea de otras corrientes de izquierdas en la zona, como el caso de la invasión de Ucrania. Creo también que esa presión internacional... Le aísla completamente. Le aísla, exactamente. Es más, el otro día, cuando se produjo esta detención de María Corina Machado, de la que luego hicieron burla desde el régimen de Maduro, yo vi que parte del motivo por el cual a lo mejor esta señora no está hoy en la cárcel también es eso. ¿Qué demuestra? Pues que las acciones que hacemos el resto del mundo, las democracias, esa sensación de presión, no se ha podido evitar que alguien sea investido y tome posesión sin demostrar el juego limpio, la limpieza de esas elecciones, pero por lo menos no está teniendo otras consecuencias que son muy graves. Es pues la situación en que está la oposición, muchas personas que están hoy son la diáspora, viven aquí en España también, entre otros países, que se han tenido que exiliar de su país porque se creen en peligro por motivos ideológicos. Entonces, bueno, triste lo que ha ocurrido, pero por lo menos la acción internacional sirve para que las consecuencias no estén siendo peores de momento. Bueno, una pena que Maduro sea un personaje real y no de ficción, porque realmente, claro, como personaje de caricatura podía llegar a ser divertido, y tristemente el hecho de que sea real lo convierte en algo dramático. Al final este es un magnífico ejemplo, estas mismas cortes que hemos escuchado, de lo que significa la política de los tiempos actuales llevado a sus niveles más radicales de aplicación del populismo. Hoy hemos hablado en varios momentos a lo largo de la mañana de esta misma cuestión, la diferencia entre hacer políticas constructivas basadas en explicar lo que tú quieres, otro explica otra cosa distinta y finalmente se vota y se decide qué es lo que hacer, o cimentar la política en la destrucción de un rival. Y en ese momento, para que eso pueda tener apoyo popular, necesitas que ese rival sea un enemigo que te amenaza, un enemigo al que hay que destruir. Cuanto peor sea el enemigo y más amenazante sea su posición, más se justifica, por tanto, el que todo lo que hagas por salvar a tu país es permisible. En ese momento es donde surgen los nacionalismos, envolverte en banderas, y donde ya la razón o la verdad no tiene nada que ver, porque estás amenazado por lo que existe. Y a mí lo que me preocupa es el gran cambio de estos últimos años, es que cada vez más se utiliza el elemento bélico o la guerra, que hace apenas 10 años nos hubiera sonado a broma, nos hubiera sonado imposible, y hoy cada vez más
esto empieza a ser natural y lo hemos visto en Maduro, pero es que lo hemos visto en Trump hablando ahora recientemente. A usar la fuerza militar. Y en muchas ocasiones, a veces en el debate político, hay gente que empieza a hablar del conflicto físico o incluso, y digámoslo así de claro, en España hay grupos determinados dispuestos a salir a la calle y que reivindican el choque físico. Y olvidamos lo que pasó en España hace 50 años queriendo ahora decir no estamos para aniversarios, no estamos aquí, no conmemoramos enfermedades, no, estamos hablando de guerras, estamos hablando de conflictos que han sido y que son evidentemente lo único que tenemos que desterrar por encima de todo de cualquier elemento de convivencia. Por tanto, prestémosle atención a lo que se dice porque tiene especial importancia más allá de la anécdota y me parece trascendente que se traiga a debate este tipo de declaraciones para entender realmente de lo que estamos hablando, que es mucho más allá que una declaración florida o llamativa de un día. Antonio, ¿vas a decir algo? No, que el invocar a la guerra es la consecuencia lógica de convertir al otro en un enemigo. Es que el abrazar esa retórica política te lleva inevitablemente, antes o después, a querer eliminar al enemigo. El adversario o el competidor no es algo que tengas que eliminar, es algo a lo que tienes que ganar, o en unas elecciones, en un debate. El enemigo es algo que tienes que eliminar, porque es una amenaza directa. Y no solo estamos viendo eso, estamos viendo... A mí una de las cosas que más me ha impresionado de la última semana previa a la llegada del delincuente condenado a la presidencia de los... Es que es así. Es un presidente, es un delincuente, es un presidente delincuente. Ese es el mérito de la sentencia del juez Merchan. Es un presidente convicto, delincuente convicto y condenado, en firme, incluso por su Tribunal Supremo. Imagínate si era firme y contundente la condena. Esta naturalidad con la que ha rescatado la teoría del espacio vital, que sustentaba el expansionismo nazi, la teoría de que Groenlandia, Panamá son necesarios para la seguridad económica y política de los Estados Unidos. Mira, pues vamos a eso, vamos a esa semana que falta para la toma de posesión de Donald Trump como presidente de la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Durante este tiempo ya hemos ido asistiendo, Sara, a lo que puede ser ese gobierno, porque con sus nombramientos y con sus declaraciones, Trump ya ha dejado claro que pretende dar la vuelta a todo lo que ha supuesto la administración Biden y a muchos de los consensos que existen en Occidente. Así que en este último periodo, en lo que queda hasta que tenga que abandonar la Casa Blanca, Joe Biden se empieza a mezclar dos formas muy lejanas de entender la política y el mundo, ¿no? Y por eso, Sara, vemos una administración que intenta, en sus últimos coletazos, dejar huella antes de que Trump se la lleve por delante. Pues en su recta final el presidente Biden no quiere perder el tiempo. Se prepara para poner punto y final a su carrera política y cederle el puesto a quien considera... Donald Trump is a genuine threat to this nation. He's a threat to our freedom. Una amenaza para el país, la libertad y la democracia. Así que va a aprovechar cada uno de estos 7 días para cimentar su legado. Este fin de semana ha seguido gestionando la respuesta federal a los incendios de California y hoy desde el Departamento de Estado dará un discurso solemne sobre su mandato geopolítico, mientras desde su equipo suenan voces de esperanza sobre un posible alto el fuego en Gaza. Podríamos verle también anunciar algún tipo de indulto preventivo para figuras como Liz Cheney, excongresista republicana que Trump quiere castigar por haberla investigado por el asalto al Capitolio, y también está intentando cerrar un acuerdo para liberar a 3 rehenes americanos prisioneros en Afganistán desde 2022. Y es que hay que tener en cuenta que Donald Trump regresa a la Casa Blanca con una larga lista de amenazas, con la idea de sacudir el sistema de arriba abajo, con propuestas expansionistas. Canada and the United States. That would really be something. Y con esa obsesión de llevar a cabo una deportación masiva. The largest deportation operation in the history of our country. Y es por eso que una de las últimas decisiones de Joe Biden ha sido la extensión del programa migratorio que protege temporalmente a venezolanos, ucranianos, salvadoreños o sudaneses. Su último discurso va a ser este miércoles, cuando se dirigirá a la nación desde el despacho Oval para despedirse de los ciudadanos, algo que aquí es tradición, y lo hará, eso sí, en una semana clave donde el Senado se prepara para votar al futuro gabinete de Donald Trump, nombramientos polémicos incluso dentro de las filas republicanas que van a poner a prueba el nivel de lealtad del partido hacia su nuevo líder. Sara, gracias. A vosotros.
Vamos a ir terminando ya el abierto. Están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encargados de contarnos lo que tenemos preparado. Venga, vamos a por el lunes. Hubo lunes más difíciles, así que lo vamos a remontar. Bueno. A partir de las 10. Me encanta el olor a napal por la mañana. A partir de las 10 con Bob Pop, ya saben que pueden llamarnos, que deben llamarnos a 900-100-800 para contarnos si están en alguna duda, alguna encrucijada, algún tipo de inseguridad, si no se atreven a dar un paso, si necesitan consejo, si incluso son seguidores o seguidoras del Real Madrid. Bueno, ¿qué se puede hacer para lo suyo? 900-100-800 con Bob Pop. Después un poco lo mismo, porque vamos a recibir a Rafa Cabeleira y a Galder Reguera. Vamos a hablar, claro, de la escandalosa victoria del Barça ayer en la Supercopa, y aunque no lo teníamos decidido, es curioso, porque de los 3 partidos que ha habido entre los dos equipos, uno oficioso y 2 oficiales, el Madrid ha perdido los 3, ha encajado 10 goles en 3 encuentros, que se dice pronto, y eso igual podría ser una racha negativa. Para el Madrid, claro. O una racha muy buena para el Barça, porque hoy hablamos con ellos de qué se establece en una racha, bien sea positiva o negativa, y cómo se puede salir de ella o cómo se puede prolongar. Eso es lo que hablamos en la Bueno, ahora a ver, el artesano, os voy a cortar un poco el rollo, analiza a través de distintos cuadros hoy cómo el arte minimalista nos ayuda a despojarnos de todo lo que no es importante ni necesario. Igual esto también nos viene bien. Igual también le viene bien a Sergio hoy. Todo está relacionado. Sí, y también esto puede estar relacionado, no lo llevé a vuestro terreno, eso siempre ha pasado. Es decir, el Real Madrid reciba 5 goles del Barça, alguien lo puede llevar por ahí. Eso siempre no, pero algunas veces sí. Sí, es decir, vamos a hablar de esa frase que se está convirtiendo ya en mítica, de eso siempre ha pasado, esto no es nuevo, pues para temas como la vivienda, cuando los jóvenes se quejan del precio de la vivienda, bueno, es que mis padres en los 80 ya les costaba conseguir una vivienda, o cuando se habla del cambio climático, no, siempre ha llovido, siempre ha hecho frío en invierno y calor en verano, los cambios climáticos siempre han existido, bueno. Ese va a ser el mitos de hoy. El mitos de hoy. Recuerden, 900-100-800, lo primero, Bob, cuenten con Bob, porque va a aparecer en esta antena después del boletín para responder a sus inquietudes, a sus preguntas. Lo que sea. Lo que sea. Que quieren compartir algo con Bob, que Sergio, que quieres llamar y compartir algo con Bob, pues tú llama. Venga. No te quedes con ese run run que tienes aquí dentro. Igual ya lo he hecho. Desde toda la mañana. Igual ya lo he hecho. Igual ya lo he hecho con otra voz. Después se pudre y es peor. Claro, es peor. Las cosas hay que sacarlas. Hace bola. Hay que sacarlas. Venga, Antona, desayuna. Estefanía Molina, José Miguel Contreras, Antón Losada, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Buen día. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.